Michoacán, honestidad y trabajo. Hola, buenos días. Le damos la más cordial bienvenida el día de hoy a la doctora Liz Marisol Gómez González. Ella es delegada de la Prodecon aquí en Michoacán y en esta ocasión nos viene a apoyar con esta capacitación denominada ¿Cómo te debes preparar para la presentación de tu declaración anual 2023? Muchísimas gracias, delegada, por estar con nosotros. Es un honor para mí en lo personal y para todo mi equipo y esta secretaría se siente muy honrado con contar con su presencia. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Morelia, y pues también a todos los que hacen posible la realización de pues este tiempo que venimos a proporcionarles información referente a la declaración anual que ya está próxima a menos de un mes para que cumplamos con esta obligación de presentar nuestra declaración anual. Y justo en esta tarde pues les vamos a proporcionar la información necesaria en materia fiscal respecto de este tema. Principalmente el día de hoy les vamos a compartir cómo debemos prepararnos para presentar la declaración anual. Siempre es importante que previo al mes de abril nosotros tengamos a la mano información y datos vigentes y que son indispensables para que podamos tenerlos listos y presentar desde los primeros días nuestra declaración anual. Y como les comentaba, el día de hoy vamos a ver estos principales temas, cómo debo de generar mi contraseña, que es lo principal que debo de tener para ingresar al portal del SAT a presentar mi declaración anual. Posteriormente, la importancia de consultar nuestra constancia de situación fiscal también previo a ingresar a presentar nuestra declaración. El estatus de nuestro domicilio fiscal, cómo debemos de actualizar y también de habilitar nuestro buzón tributario, consultar nuestros visores de nómina y de deducciones personales. Por último, también consultar todos los comprobantes fiscales digitales que nos hayan emitido por los gastos que realizamos en 2023. Pero antes de esto es importante también que tengamos en mente y tengamos presente quiénes están obligados a presentar la declaración anual. Primero, pues todas aquellas personas contribuyentes que fuimos asalariados, que tributamos en el régimen de sueldos y salarios en el 2023 y que nuestros ingresos rebasaron de 400,000 pesos en el año, vamos a estar obligados a presentar la declaración. Si tuvimos dos patrones en el 2023, es decir, que trabajamos como sueldos y salarios por dos empresas o una entidad y una empresa, estaremos obligados a presentarla. O también, y más adelante lo vamos a ver con mayor precisión, todos los jubilados y pensionados, generalmente se piensa que por estar ya jubilado ya no se encuentran obligados a presentar la declaración, pero no es así. Si nuestros ingresos rebasan de 400,000 pesos, estaremos obligados y más si percibimos pensiones por dos entidades. Más adelante lo vamos a detallar. Todos aquellos contribuyentes que tengan otro régimen fiscal distinto a sueldos y salarios, por ejemplo, que hayan tributado en el régimen simplificado de confianza, independientemente de los ingresos que hayan tenido, estarán obligados a presentar la declaración anual. Los que percibieron ingresos por actividades empresariales y profesionales, también con independencia de sus ingresos, deberán presentar la declaración anual. O si rentamos algún local comercial o alguna casa habitación, también se encuentran obligados a presentar su declaración anual. Para aquellos contribuyentes que únicamente percibieron ingresos por intereses nominales, es decir, que tienen una cuenta bancaria y les generó algún interés, pueden optar por no presentar la declaración anual si solamente percibieron ese ingreso y que no haya rebasado de 20,000 pesos en el año. Si tuvieron ingresos por sueldos y salarios y dejaron de percibirlos antes del 31 de diciembre, con independencia de sus ingresos, también deberán de presentar la declaración anual. Y esta es la parte que les comentaba hace un momento. Si hay personas que nos ven o verán este video más tarde y ya están jubilados, es importante que conozcan y que sepan que también tendrán la obligación de presentar la declaración anual. Uno, si sus ingresos rebasaron de 400,000 pesos y en segundo lugar,
si además de su jubilación o pensión, aun y cuando no rebase de los 400,000, también percibieron otro tipo de ingreso. Por ejemplo, si ya se trata de una persona que ya está jubilada, pero tiene un pequeño negocio, entonces deberá presentar la declaración anual. O si tiene alguna pensión por viudez, además de la que ya percibe como trabajador ya jubilado, también deberá de presentarla. Esto generalmente sucede cuando perciben su propia pensión y además alguna pensión por viudez de su esposo o de su esposa. En esos casos están obligados a presentar la declaración anual. Estas son las pensiones más comunes que se conocen como pensión por vejez, por cesantía en edad avanzada, por los años laborados, por riesgo de trabajo, por invalidez o por viudez. Entonces, si perciben dos pensiones de este tipo, deberán de presentar su declaración anual. Y lo que les comentaba hace un momentito, están relevados de presentarla si únicamente percibieron ingresos por intereses y no rebasaron de 20,000 pesos, y siempre y cuando no exista un saldo a pagar en su declaración anual, o bien que su patrón en 2023 haya emitido el comprobante fiscal digital de nómina por la totalidad de sus ingresos como sueldos y salarios. ¿Qué datos son importantes de los que debemos informar en la declaración anual? Porque a lo mejor no rebasamos estos montos, pero sí la debemos de presentar solo para informar. Y como su nombre lo indica, únicamente en el apartado de datos informativos de la declaración debemos manifestar algunos conceptos. Y es importante señalar que estas cantidades no se acumulan para el pago de algún impuesto, simplemente como su nombre lo indica, son datos informativos. ¿Cuáles, por ejemplo, premios, préstamos y donativos que hayan rebasado, ya sea de manera individual o en la suma de estos, de 600,000 pesos en el año? Otro dato que debemos informar es si obtuvimos una herencia, algún legado, o también si vendimos una casa habitación y que el monto haya rebasado de 500,000 pesos en el año. Otro dato son viáticos cuando sean superiores a 500,000 y representen el 10% del total de los ingresos que percibimos. Entonces, debemos de informarlo en la declaración anual. Aquí es importante comentar para aquellas personas que son pensionados y jubilados, recordar también que tienen un ingreso exento de 15 veces la UMA elevado al año. Entonces, en la declaración anual, esos ingresos quedan exentos, relevados del impuesto sobre la renta. Ahora sí, ya que conocimos a grosso modo quiénes están obligados a presentar la declaración anual, vamos a ver los puntos importantes de cómo debemos prepararnos para estar listos y desde los primeros días de abril podamos presentar nuestra declaración anual. El primer punto es contar con nuestra contraseña y la e-firma. Es lo indispensable para que podamos accesar al portal de internet del SAT. La contraseña se considera como que es una firma que incluso se considera autógrafa del contribuyente, tiene una vigencia de 4 años, está conformada por 8 dígitos que deben de ser alfanuméricos y también la podemos cambiar, la podemos generar incluso a través del aplicativo SAT ID. Como les comentaba, tiene una vigencia de 4 años y la podemos modificar o revocar incluso. La podemos generar a través de la aplicación SAT ID o también acudir directamente a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente del SAT. Cuando lo hacemos a través de la aplicación SAT ID, es a través de este aplicativo que podemos descargar en nuestro teléfono o incluso por computadora. Y la e-firma, que básicamente también la ley de firma electrónica avanzada nos dice que esta firma electrónica, anteriormente conocida así, sustituye a la autógrafa. También tiene una vigencia de 4 años y aquí es importante comentarles que este certificado que conforma la firma electrónica tiene un vínculo con la persona titular. Quiere decir que ese certificado que integra la firma electrónica
pues es el que guarda todo nuestro registro de que nos toma el SAT cuando vamos a generarla, ¿no? Nuestras huellas, nuestro iris, etcétera. Por eso es que tiene esta vinculación con la persona titular de la firma y que por lo tanto pues debemos de resguardar y únicamente sean de uso personal. ¿Para qué sirven? Básicamente son indispensables, hablando de los trámites que presentamos ante el Servicio de Administración Tributaria, para poder presentar todos los trámites ante esta autoridad. Y como ya lo habíamos comentado anteriormente, la e-firma incluso nos sirve para presentar otros trámites personales y ante otras entidades públicas también. Hablando de la e-firma, es importante señalar, si bien tiene una vigencia de 4 años, puede ser revocada por la autoridad fiscal cuando recaemos en alguno de los supuestos que establece el propio Código Fiscal de la Federación, o también cuando la extraviamos, cuando se dañó el archivo o cuando consideramos que está en riesgo nuestra privacidad, porque etcétera, o cuando se haya dañado. Solo en esos casos podemos revocarla y generar una nueva, aun y cuando no se hayan vencido los 4 años. ¿Cómo podemos tramitar la contraseña? Tratándose del aplicativo SAT ID, podemos ingresar a la página de internet del SAT y damos clic en solicitud de generación o actualización de contraseña a través de SAT ID. Posteriormente damos clic en iniciar y en automático vamos a ver estas pantallas que básicamente nos van a pedir ¿qué queremos hacer? Generar la contraseña, renovarla o revocarla. Y vamos a señalar nuestros datos principales, aceptamos términos y condiciones, vamos a señalar nuestro RFC, nuestro correo electrónico y también la credencial o la identificación con la cual acreditamos nuestra personalidad, que en este caso lo idóneo sería nuestra INE. Posteriormente capturamos el código CAPTCHA y nos va a pedir que carguemos nuestra INE. Posteriormente nos va a dar la posibilidad para que descarguemos la INE en este apartado y nos va a aparecer una pequeña frase para que grabemos un video para acreditar nuestra personalidad. Y finalmente nos va a dar la opción para que firmemos lo más parecido a nuestra identificación. Acto seguido nos va a llegar un correo electrónico para que recibamos el acuse con el número de folio de esta solicitud para generar nuestra contraseña, como este que podemos ver en pantalla. Posteriormente, al tercer o cuarto día, nos va a llegar un correo electrónico para que también concluyamos el trámite y ahí es muy importante que ustedes estén pendientes en su correo electrónico porque en caso de que no entremos a esa liga ya para generar la contraseña que deseemos, tenemos que volver a reiniciar todo el trámite. Entonces es importante que ustedes también estén atentos a recibir este correo electrónico. El siguiente punto muy importante es también el buzón tributario. Aquí es indispensable también el buzón tributario porque si nosotros obtenemos un saldo a favor en la declaración anual, debemos solicitarlo en devolución y será a través del buzón tributario. De ahí la importancia de tenerlo habilitado e incluso actualizados nuestros datos personales. Ya mucho se ha dicho y de hecho desde su creación que el buzón tributario fue un canal de comunicación entre el SAT que principalmente en exposición de motivos se consideró así como un medio de comunicación únicamente con el SAT. Pero ya en la actualidad, de manera muy breve les comparto que ya no solamente el SAT nos puede notificar por buzón tributario, sino incluso también otras autoridades, como Infonavit, Conagua, cualquier entidad pública e incluso organismos autónomos también nos pueden notificar a través del buzón tributario. Básicamente el buzón tributario, hablando del SAT, pues es un medio indispensable para presentar diversos trámites. Incluso para recibir las notificaciones de la autoridad y las resoluciones. Si nosotros no tenemos habilitado nuestro buzón tributario, ¿qué va a pasar? Además
de la multa que la autoridad puede emitirnos, también podemos tener pérdida de derechos porque si no tenemos habilitado nuestro buzón, la autoridad puede notificarnos por estrados y bueno, esa notificación por estrados básicamente es un apartado en la página de internet del SAT donde aparece el listado de todos los contribuyentes y tenemos que estarlo consultando constantemente para saber si la autoridad nos notificó o no. Entonces nos arriesgamos porque si se trata de una resolución, pues los plazos para impugnarlo incluso pues se nos pueden vencer. ¿Cuáles son las facilidades para no habilitar el buzón tributario? Únicamente pueden no habilitar el buzón tributario tratándose de personas físicas, las que se encuentren sin obligaciones fiscales, es decir, no tengo obligación de presentar declaraciones, ni anuales, mensuales, etcétera. No tengo actividad económica, únicamente me inscribí al RFC para poder tramitar mi cédula profesional, por ejemplo. Entonces, estoy sin obligaciones fiscales, puedo no habilitarlo. Los que estén en suspensión, tanto personas físicas como personas morales, y también aquellos asalariados cuyos ingresos hayan sido menores a 400,000 y personas físicas y morales que su RFC esté como cancelados. Y no aplica, pues, para todos aquellos trámites que sean indispensables de presentar ante el buzón tributario. Por ejemplo, si soy un asalariado cuyos ingresos fueron menores a 400, pero yo opté por presentar mi declaración para aplicar gastos que hice en 2023, necesariamente debo de habilitar mi buzón tributario. Y también aquellos contribuyentes que emitieron CFDI de ingresos, que prácticamente son aquellos contribuyentes que tributaron en regímenes como actividades empresariales y profesionales. ¿Cómo podemos habilitar nuestro buzón tributario? Bueno, existen dos maneras. Podemos hacerlo a través del portal del SAT. Desde el menú principal aparece esta opción de buzón tributario. Damos clic en habilita tu buzón tributario y posteriormente nos va a pedir nuestro acceso con RFC y contraseña. Para personas morales únicamente va a ser posible con su e-firma. Personas físicas pueden optar por contraseña o e-firma. Nos va a aparecer este mensaje de que no tenemos habilitado nuestro buzón y un video para darnos un pequeño tutorial de cómo habilitarlo. Posteriormente vamos a agregar nuestros medios de contacto, que podemos agregar 5 correos electrónicos y un teléfono móvil. Es importante que estos correos electrónicos y también el teléfono celular, pues sean correos que constantemente estemos verificando y también el teléfono celular. De inmediato nos va a aparecer un folio con el cual pues vamos a tener certeza de que sí se registraron esos medios de comunicación y debemos de confirmarlo dentro de las 72 horas siguientes. Es decir, en 3 días nos va a llegar un link a nuestro correo, ya sea con un código tratándose de nuestro celular o bien con un link en nuestro correo electrónico para concluir este trámite de habilitación del correo electrónico. Una vez que confirmamos estos medios, entonces ya quedará habilitado nuestro buzón y podremos hacer uso del mismo y también la autoridad ya podrá notificarnos a través del buzón tributario. Y es lo que les comentaba de estas multas por no habilitar el buzón tributario, que van desde los 3,850 pesos a los 11,540. Esta sanción, de acuerdo al cuarto transitorio de la resolución miscelánea fiscal, aplicará a partir del 1 de enero de 2025. La realidad es que tenemos pues este año para habilitar nuestro buzón, pero si tenemos algún trámite indispensable, necesariamente debemos de actualizar. Entonces, hasta aquí ya sabemos que debemos de generar nuestra contraseña, nuestra e-firma, habilitar o actualizar nuestro buzón tributario. Y el segundo punto sería verificar nuestra constancia de situación fiscal. Doctora, una pregunta. El hecho de que
caiga alguna notificación en el buzón, la veamos o no la veamos, este, Sí, surte sus efectos. ok, era Sí. lo que quería preguntar. Sí, sí. Cuando la autoridad nos emite una resolución o alguna notificación por buzón tributario, tenemos 3 días para ingresar y darnos por notificados. Primero recibimos un aviso en nuestro correo electrónico que señalamos y tenemos 3 días para darnos por notificado. Esto es ingresar con nuestra firma electrónica y darnos por notificado. Si no entramos en estos 3 días, al cuarto día ya surte efecto la notificación, ya se entiende que fue notificado y ya pueden surtir los efectos y el plazo que tengamos para atender ese requerimiento o para impugnar esa resolución. Entonces, Ujú. es importante que pues estemos atentos y nos autentiquemos o no, de cualquier forma la notificación pues va a surtir sus efectos. Muchas gracias. Gracias. El siguiente punto es la verificación de situación fiscal. Aquí es muy importante que previo al mes de abril consultemos también nuestra constancia de situación fiscal, porque es la que nos indica todos estos datos, nuestro nombre, qué domicilio tenemos registrado, qué actividad económica, qué regímenes fiscales tenemos y otras obligaciones. Aquí es muy importante para conocer si efectivamente tenemos dada de alta la obligación de presentar la declaración anual o no. Y confirmar que efectivamente únicamente estemos en el régimen de sueldos y salarios y al presentar la declaración anual pues no nos encontremos con la sorpresa de que estamos dada de alta en otro régimen fiscal. Y también para que tengamos certeza de que nuestro domicilio fiscal se encuentre como localizado. ¿Cómo podemos generar nuestra constancia de situación fiscal? Bueno, hay un apartado muy rápido que es a través de la página de internet del SAT. Si ustedes dan clic en otros trámites y servicios, posteriormente en Genera tu constancia y dar clic en Genera tu constancia, enseguida nos va a pedir nuestro RFC y contraseña y damos clic en Genera tu constancia. Y así de sencillo, con estos 3 pasos, pues podemos obtener nuestra constancia de situación fiscal donde podremos confirmar estos principales datos que les comentaba hace un momento. Otro dato importante es consultar cuál es el estatus de nuestro domicilio fiscal, si es no localizado, sin verificar o localizado. Es indispensable para evitar también que se dilate la autoridad en efectuarnos la devolución o tener alguna contingencia al momento de presentar la declaración anual. Si nosotros presentamos la declaración anual y nos resulta un saldo a favor, pero nuestro domicilio está como no localizado, la autoridad tendrá por no presentada nuestra solicitud de devolución. Entonces no nos va a devolver. Tenemos que consultar nuestro domicilio y esto lo podemos hacer en la página del SAT, en otros trámites y servicios. Damos clic en servicios básicos al contribuyente y consulta tu información fiscal. Damos clic en iniciar y damos clic en ubicación fiscal. Ahí vamos a ver nuestro domicilio. En este caso aparece sin detalle. Esto no significa que se encuentre en esa hipótesis para que la autoridad le tenga por no presentada su devolución. Si aquí dijera en lugar de sin detalle no localizado, entonces sí se trataría de este supuesto. Tampoco se van a encontrar en esa hipótesis si en su constancia de situación dice domicilio sin verificar. Si dice domicilio no localizado, entonces sí de inmediato y antes del mes de abril, de preferencia, pues soliciten una verificación de domicilio ante el SAT para que tengan su domicilio como localizado. Y otro punto importante es verificar también nuestra opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales para verificar 2 cosas principales. Primero, si estuve obligado a presentar declaraciones mensuales en 2023, verificar que efectivamente se encuentren presentadas y que no se ubiquen en la opinión de cumplimiento de obligaciones, porque entonces primero tendrán que presentar todas sus declaraciones mensuales para poder presentar la anual.
Y en segundo lugar, confirmar que no tenemos créditos fiscales a nuestro cargo, por ejemplo, una multa, y que al momento de que presentemos nuestra declaración y resulte un saldo a favor, la autoridad no lo devuelva para cobrarse ese crédito fiscal. Y podemos quedarnos esperando a que la autoridad nos devuelva ese saldo a favor, pero cuando nosotros preguntamos a la autoridad, pues nos puede decir que ese saldo fue compensado para pagar ese crédito fiscal. Entonces, esta es la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales que podemos generar en la página de internet del SAT. En Obtén tu opinión del cumplimiento de obligaciones, podemos entrar con nuestro RFC y contraseña y nos va a generar nuestra opinión. Aquí vamos a poder ver si tenemos algún crédito fiscal o las declaraciones que tengamos pendientes de presentar. Bueno, posteriormente, ya que revisamos todo esto, es importante también que revisemos si nuestro patrón nos emitió de manera correcta nuestros comprobantes fiscales digitales de nómina. Y también si las personas a las que acudimos por los gastos que hicimos, ya sean colegiaturas, servicios médicos, etcétera, nos emitieron las facturas y si lo hicieron también de manera correcta. Esto es importante para que en el mes de abril, al intentar ingresar y presentar la declaración, no nos encontremos con la sorpresa de que tenemos dos FDI iguales o uno erróneo, que nuestro patrón nos emitió mal y eso nos dilate presentar nuestra declaración anual. ¿Cómo los podemos consultar? En la página de internet del SAT podemos ir al apartado de declaraciones y ahí vamos a tener consulta de visor de comprobantes de nómina para el trabajador. Enseguida entramos con nuestro RFC, contraseña, podemos clasificar el año que queremos consultar y enseguida nos va a dar el acumulado por patrón. Desde ahí ustedes pueden darse cuenta si efectivamente la cantidad es la que percibieron o no. ¿Mm? Podemos consultar la suma total de lo que percibimos. También irnos CFDI por CFDI, es decir, por comprobante de nómina, uno por uno y ver si efectivamente nos lo expidieron de manera correcta. ¿Cuáles son los casos más frecuentes que se advierten al momento de realizar esta consulta? Primero, pues empleadores desconocidos, contribuyentes que entran y advierten que empresas respecto de las cuales nunca tuvieron una relación laboral les emiten comprobantes de nómina. O comprobantes duplicados, por ejemplo, que su patrón sí les emitió los comprobantes de nómina, pero los duplicó. A lo mejor corrigió algún dato y no canceló el anterior. O comprobantes con errores, cantidades mucho mayores a las que realmente percibieron. O también simplemente que no emiten comprobantes de nómina. También es muy importante que consultemos nuestras deducciones personales. Todos los gastos que nosotros hicimos en el año 2023 correspondientes a honorarios médicos, colegiaturas, intereses reales por créditos hipotecarios, y todos estos gastos nos tienen que emitir una factura para que puedan ser aplicables en nuestra declaración anual. Pero esos gastos, además de pagarlos con tarjeta de crédito, débito o cheque, es importante también que la factura no la hayan emitido de manera correcta. De lo contrario, el SAT no la considera. Debemos consultarlos también a través de la página de internet del SAT en el apartado Consulta el visor de deducciones personales. Y aquí podemos irnos también al detalle de deducciones personales. Si nuestro comprobante fiscal digital por internet de un dentista, por ejemplo, no lo emitió de manera correcta, entonces en nuestra declaración no nos lo va a considerar el SAT y vamos a ver cómo dice que no se están clasificando nuestras deducciones personales y ahí va a decir el motivo por el cual no nos lo está considerando. ¿Cuáles son los principales por los cuales el aplicativo de la declaración anual no nos aplica estas deducciones? Esto que ven aquí es un ejemplo de un comprobante de honorarios médicos y lo que está en recuadros rojos
son los datos más importantes que debemos de cuidar al momento de que solicitamos nuestro comprobante fiscal. Es decir, el uso de CFDI, que ahí siempre nos pongan honorarios médicos, hospitalarios. Y la descripción también es muy importante, si fue honorarios médicos de la persona a la cual se le está emitiendo, o de su papá, o de su mamá, o de sus hijos, y la forma de pago. Aquí es muy importante. Si nuestro comprobante cumple con estos requisitos, entonces sí nos lo tendrá que clasificar la autoridad de nuestra declaración anual. Tratándose de donativos, por ejemplo, es importante que el uso de CFDI sean donativos y en descripción, si se le está dando a alguna fundación o a la entidad federativa o a la federación. Y la forma de pago. Es importante que ahí veamos si nos clasifican 0,1 efectivo y ustedes pagaron con tarjeta, de inmediato hay que solicitar la cancelación y nos emitan el correcto. Por ejemplo, este es un ejemplo de un CFDI emitido de manera errónea, donde el contribuyente sí pagó con tarjeta, pero señalaron como forma de pago efectivo y pues ya por esa razón no se lo van a considerar en su declaración anual. Entonces, esto es importante también para que ustedes eviten al momento de presentar la declaración anual, pues que no les consideren estos gastos que hicieron. Ahora, ¿qué pasa si nosotros no fuimos asalariados? También podemos consultar los ingresos que hayamos tenido en 2023. Por ejemplo, si fuimos arrendamiento, actividades empresariales y profesionales, también debemos de corroborar que sean los ingresos que efectivamente percibimos. Y esto lo podemos hacer también en el aplicativo del SAT, en el apartado de cancela y recupera tus facturas y en facturas emitidas o recibidas. Ahí podremos ver si efectivamente están las facturas que nosotros emitimos al tributar en estos regímenes fiscales. Y de igual manera, en el caso de los intereses, cuando ustedes tienen intereses de alguna institución bancaria, también es posible que consultemos este apartado de los intereses nominales por todas aquellas instituciones que componen el sistema financiero. Podemos accesar a consultar este apartado en factura electrónica, cancela y recupera, RFC y contraseña. Y posteriormente en el apartado de retenciones e información de pago y consultar los FDI de retenciones recibidas. Ahí podemos consultar de los intereses que tengamos en el banco o incluso que se hayan generado por el cobro de aportaciones ante la FORE. Y bueno, esos son los principales puntos que debemos de consultar antes de presentar nuestra declaración anual. Finalmente, proporcionarles esta información acerca de la declaración anual que tenemos este año para presentarla únicamente el mes de abril. Este año no va a haber prórroga porque todos los días de abril son hábiles y debemos de presentarla el 30 de abril. En caso de que nos salga un saldo a cargo, porque ¿cuál puede ser el resultado de la declaración anual? Que no sea ni a favor ni a pagar, es decir, en ceros, o que nos resulte un saldo a favor o bien un saldo a pagar. Aquí es importante comentarles que cuando nos resulte un saldo a pagar, nos va a generar el acuse la línea para realizar el pago. Y si optamos por hacerlo en 6 parcialidades, entonces va a generar 6 líneas de factura. En todos los casos nos va a generar un acuse. Y pues bueno, aquí es muy importante que tengamos presente que si resulta un saldo a pagar y yo la presenté, si no pago ese saldo a cargo, la declaración no se tiene por presentada. Es necesario que se pague para que la autoridad la tenga por presentada. Y bueno, pues por mi parte es todo. Les agradecemos mucho su atención. Muchas gracias. Doctora, muchísimas gracias por esta capacitación informativa. Es muy importante que empecemos con estos temas porque luego en abril andamos ya todos presionados y
ya no sabemos ni dónde encontrar la solución. Muchísimas gracias. A nombre de esta dependencia, quiero entregarle el reconocimiento que mis autoridades tienen para usted por haber participado el día de hoy. Muchísimas gracias, doctora. Gracias. Y la esperamos el día de mañana. Claro que sí. Muchas Michoacán, honestidad y trabajo.